una vez expuesta esta muestra de casos, vayamos a las interpretaciones y conclusiones. La tesis es que no se aprecian diferencias en cuanto a las motivaciones e impulsos que hay detrás de la llamada violencia machista y de la violencia doméstica. Incluso en los métodos de ejecución hay grandes similitudes. Ciertamente, debido en general a la mayor fuerza física del varón y a su mayor propensión a la agresividad, los hombres tienden a usar vías más directas, más violentas y cometen más asesinatos que las mujeres. Paréntesis importante. Todo esto no solo se aplica a los asesinatos, de hecho, sino también al ámbito del suicidio, donde los hombres emplean métodos más letales e irreversibles para con ellos mismos que las mujeres, lo cual me parece un argumento que debilita la tesis de que los hombres son especialmente violentos con las mujeres por el mero hecho de serlo, sino que más bien lo que me parece es que son más violentos en general, como puede comprobarse, como decía, en los casos de suicidio, donde la víctima de su violencia son ellos mismos. Como iba diciendo, métodos como el envenenamiento, por ejemplo, ha sido históricamente y aún hoy es bastante más común en mujeres. A lo largo de la historia hay numerosos casos documentados de envenenamientos de hombres por parte de mujeres. La idea es que ambos cometen actos con la intención de dañar y de aniquilar al otro, solo que, en función de sus características particulares, difieren esas formas de expresión de la violencia. Sin embargo, es una diferencia poco relevante para el caso, pues vemos que hoy ambos géneros son igual de capaces de asesinar a otra persona empleando un arma de fuego o un arma blanca. Y vemos también que las motivaciones son idénticas: celos, venganzas, ira, impulso posesivo y controlador, abuso de la superioridad, la no aceptación de la ruptura, hacer daño al otro miembro de la pareja, e incluso el convencimiento de que, privando de la vida a su familia y a sí mismo, evitará un desenlace todavía más doloroso y brutal para ellos, como vimos, por ejemplo, en los casos de aquel padre ruso y de aquella madre de Girona, por lo que hasta encontramos casos en los que un individuo, movido por el pánico insoportable que le genera la idea del sufrimiento de su familia, opta por esta tercera vía desesperada. La diferencia principal es que cuando es el hombre el homicida, todas esas motivaciones o impulsos se vinculan automática y esencialmente con el machismo, mientras que cuando la mujer es la asesina, esas motivaciones aparecen solas, sin ningún apellido que las distinga, que las aparte, que añada una carga mayor de gravedad o de indignidad al acto cometido. También existe una tendencia más pronunciada a minimizar la violencia femenina, asociándola más comúnmente a problemas mentales o alteraciones psíquicas, como en el propio caso de esa madre de Girona, que se suicidó tras arrojar a sus hijas por la ventana, llegando a emplear un psiquiatra el concepto suicidio ampliado, mientras que el padre ruso fue simple y llanamente tildado de asesino machista. También es común atribuir la violencia femenina a lapsus o reacciones espontáneas, como el caso de una mujer de Huesca que en 2014 asestó 20 puñaladas a su marido y desde los medios se calificó este homicidio como una imprudencia. La mujer fue condenada solamente a 1 año de cárcel. Además, también es costumbre que, cuando asesinan a sus parejas varones, en lugar de preguntar si la víctima había denunciado por malos tratos, se pregunta si ella, la asesina, había denunciado por malos tratos, dando a entender implícitamente que si una mujer llega a cometer un acto semejante solo podía ser por haber estado sometida a una insoportable situación límite que la había forzado a recurrir a esa solución tan extrema. Y es a través de todos estos gestos y actitudes que se contribuye imperceptiblemente al alejamiento conceptual entre la figura de la mujer y el fenómeno de la violencia, y simultáneamente se aproxima e incluso se identifica la figura del varón con el fenómeno de la imposición, de la falta de autocontrol, del autoritarismo y de la violencia. Pero como vemos en el episodio sobre los neonaticidios e infanticidios, de acuerdo a los informes de maltrato infantil del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de Estados Unidos, entre los años 2001 y 2006, se muestra que en el ámbito del infanticidio, en el 70,8% de las veces, el menor fue asesinado por la madre sola o en compañía de alguien más,
mientras que en el 29,2% de las veces el asesino fue el padre solo o con ayuda de otra persona. Los chicos, por cierto, constituyeron el 60% de las víctimas mortales. Por otro lado, una revisión de numerosos estudios encontró que la incidencia anual en Europa, dependiendo del país, oscilaba entre 1,3 y 8 neonaticidios por 100.000 nacimientos, cometidos en su mayoría por las madres. Fuera de Europa, el número de neonaticidios, como el número de homicidios en general, es mayor. En Sudáfrica, por ejemplo, se ha estimado que se cometen 19,6 neonaticidios por cada 100.000 nacimientos y 28,4 infanticidios, siendo mujeres las responsables de todos los neonaticidios y de la mayoría de los infanticidios. Como ya dije anteriormente, sería absurdo y deshumanizador atribuir los asesinatos cometidos por estas madres al hecho simple y cruel de que las madres creen tener ese poder sobre sus hijos por considerarlos de su propiedad. De la misma manera, resultaría igual de absurdo e injusto atribuir todos los asesinatos de mujeres llevados a cabo por hombres al puro machismo sin más, que convence a los hombres de que las mujeres son de su propiedad. Si en el ámbito del neonaticidio y el infanticidio las mujeres son las perpetradoras con mayor frecuencia, en el ámbito de la violencia de la pareja la violencia femenina es equiparable a la masculina. En el episodio dedicado exclusivamente a esta cuestión expondré toda la información de que dispongo, pero aquí basta con recordar brevemente las investigaciones mencionadas hasta ahora acerca de la violencia de pareja. En primer lugar, aquella ya conocida revisión de 1.700 estudios académicos sobre violencia de pareja, que mostraba que la violencia bidireccional suponía el 57,9%, mientras que el 42,1% era violencia unidireccional, la cual, a su vez, mostraba que un 13,8% era unidireccional del hombre hacia la mujer y un 28,3% de la mujer hacia el hombre. No se encontraron, como ya sabemos, diferencias en cuanto a la motivación, en cuanto a las causas que hicieron emerger esa violencia. Si más mujeres que hombres resultan asesinadas, algo innegable, es por la distinta capacidad y fuerza que por lo general poseen hombres y mujeres para cometer actos violentos. La diferencia en la fuerza física entre ambos marca la diferencia en las consecuencias, pero como hemos podido ver en numerosos estudios, las motivaciones y, por tanto, la intención agresiva y antisocial es la misma en ambos géneros en los momentos de extremo descontrol en los que solo se piensa en dañar e incluso neutralizar al otro. Recordemos también el análisis relativo a asesinatos entre los miembros de la pareja y de menores a manos de sus progenitores, llevado a cabo por el Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de Género. En este estudio, al contrario que en muchos otros casos, sí aparecen las víctimas masculinas. Se incluyen todo tipo de datos sobre causas, motivaciones, relación de pareja, etc. La conclusión fue que la violencia de género a duras penas puede distinguirse de la doméstica. En ambas, el poder y los celos están presentes. Lo único que cambia es el sexo del agresor. Para más detalles, consúltese el anexo número 2 del libro Violencias silenciadas, de Antonia Chinchilla. Habiendo visto, por tanto, que no parece haber diferencias entre la llamada violencia machista y la violencia doméstica en cuanto a motivaciones, causas, intencionalidad y tipología del crimen, se me ocurren aún 3 parámetros más en los que basarnos para ver si realmente podemos hallar alguna diferencia significativa entre estos dos tipos de violencia supuestamente tan diferentes que nos lleve a concluir que efectivamente la magnitud de la violencia que ejerce un hombre a una mujer es siempre mayor que la violencia acaecida en cualquier otro contexto. Los parámetros a los que me refiero son, en primer lugar, la cifra de mujeres asesinadas por hombres en relación con el número total de mujeres y, en segundo lugar, la comparación entre dos escenarios: la proporción en la que se produce este tipo de asesinatos y la proporción en la que se producen otros tipos de homicidios que no tengan específicamente por agresor al hombre y por víctima a la mujer. El tercer parámetro, bastante interesante por cierto, es la relación
entre la violencia sufrida por las mujeres en particular y la violencia general en un territorio determinado. La gracia de todos estos parámetros es que aluden a datos objetivos, en tanto que son cifras y referencias que pueden ser constatados por cualquiera, al margen de cualquier discurso ideológico. En cuanto al número de mujeres asesinadas por hombres en función del número total de mujeres, si los hombres, siempre que asesinan a una mujer, lo hacen exclusivamente movidos por un ánimo machista que los llevaría a cebarse con las mujeres por el mero hecho de serlo, podríamos verlo reflejado claramente en las cifras, pues lo más lógico sería que un número abrumadoramente más elevado de mujeres fueran asesinadas a manos de hombres. Pero basta con un breve vistazo para comprobar que en realidad lo que ocurre es que la mayor parte de las víctimas que murieron a manos de hombres fueron de hecho otros hombres. Revisando las cifras de asesinatos de esta última década, he ido a escoger el año en que se registraron más asesinatos de mujeres en España. Ese año fue el 2011. La cifra total de homicidios fue de 385. El número de varones asesinados fue 257, es decir, el 67% respecto del total de las víctimas. Y el número de mujeres asesinadas fue 128, el 33% restante respecto del total de las víctimas. Estas 128 mujeres representan el 0,0002% de la población total y el 0,0005% del número total de mujeres del país. Descartado, pues, el primer elemento, pasemos al segundo. Hay más hombres que matan a mujeres que mujeres que matan a hombres. Creo que eso es algo que nadie puede poner en duda. Así que, en apariencia, sí parece haber una buena razón para empezar sospechando que los hombres matan a las mujeres por el mero hecho de serlo, que los hombres tienen una fuerte fijación con las mujeres, que las mujeres no parecen tener con los hombres. No obstante, según el informe sobre el homicidio publicado en 2018 por el Ministerio del Interior, el 62% de los homicidios estudiados eran de hombres a manos de otros hombres. El 28% fueron mujeres asesinadas por hombres, el 7% son hombres muertos a manos de mujeres y apenas el 3% restante son mujeres asesinadas por otras mujeres. La conclusión es bastante clara. Los hombres matan y mueren mucho más. Representan el 89% de los homicidas y el 61% de las víctimas. Así las cosas, parece que la fijación que parecen tener los hombres con las mujeres se ve abrumadoramente superada por la fijación que tienen los hombres con los demás hombres. Así que nada nos impide inferir que los hombres, siempre que matan a otros hombres, lo hacen por el mero hecho de serlo, ¿no? Además, algo a lo que no solemos atender es que, mientras que los hombres matan considerablemente a más hombres que a mujeres, las mujeres, aunque cometen en términos absolutos pocos asesinatos, es notorio que matan con más frecuencia a hombres que a otras mujeres, porque esto no es visto como un indicio de violencia de género contra los hombres. Obviamente, sería absurdo proponerlo, pero curiosamente ni se plantea pese a que las mujeres asesinen más a hombres que a mujeres. Pero lo que sí estamos hartos de oír es que los hombres matan a las mujeres por violencia sexista y las matan por ser mujeres, pese a que, como decimos, en este caso, los hombres matan más a hombres que a mujeres. Me gustaría que alguien me ofreciera alguna respuesta. Pero sigamos. Descartada queda, por tanto, la frecuencia como parámetro para establecer una distinción sólida entre la violencia machista y la doméstica. Y es que, si bien vemos que más mujeres son asesinadas por hombres que a la inversa, basarnos en este hecho para justificar que los hombres matan a las mujeres por el hecho de serlo, debería conducirnos inevitablemente, si no queremos caer en una evidente contradicción, a extender el argumento de manera que concluyamos que los hombres matan a los hombres también por el mero hecho de serlo, porque son otros hombres, pudiendo de hecho constatar un ensañamiento más intenso en este caso, pues la diferencia cuantitativa es considerable. Por cierto, que los hombres matemos y muramos más que las mujeres, o dicho de forma clara, que nos matemos más entre nosotros, es otra cuestión que intentaremos abordar en otro episodio. Pero es que habría aún un tercer y último parámetro que me parece significativo. Cuando se habla de que hay muchos países donde es muy peligroso ser mujer,
por ejemplo, países como México, no se suele decir que ser hombre es siempre, en todos los casos, el doble o el triple de peligroso, pues la relación entre los asesinatos de mujeres y los asesinatos de hombres producidos en un mismo territorio van estrechamente de la mano, como veremos. No importa de qué país se consulten las cifras, allá donde la violencia contra las mujeres es mayor, lo más habitual es que la violencia en general sea más elevada y, por tanto, los hombres la sufran en proporciones considerablemente mayores, mientras que en los países donde la violencia general es residual, como es el caso de España, Francia o Finlandia, por ejemplo, la violencia dirigida contra la mujer es todavía más rara, siendo en cualquier caso el varón quien sufra en mayor porcentaje la violencia. En resumen, que la violencia contra la mujer va en función de la violencia general del país, y más concretamente, en función de la violencia sufrida por los varones. No hay país, por muy machista y represor con las mujeres que sea, donde sean estas, las mujeres, quienes acaparen el mayor porcentaje de muertes violentas. Es decir, que incluso, o sobre todo, en los países menos favorables para las mujeres, sigue existiendo una fuerte persistencia de la violencia contra los hombres, lo que nos conduce a pensar que el desprecio y el machismo con que son tratadas las mujeres en determinados países no es un fenómeno aislado y desvinculado de todo lo demás, como si se tratara de un contubernio orientado a hostigar a las mujeres, sino que se trata de un rasgo más asociado a un contexto muy duro y desfavorable para la ciudadanía en general, de lo cual, como es natural, las mujeres de a pie forman parte, por lo que sufren las desventajas e injusticias asociadas habitualmente a su condición, y los hombres de a pie, por su parte, sufrirán las que vayan asociadas a su género, a su condición. Allá donde la ciudadanía no goce de una seguridad mínima, de una garantía de sus derechos humanos más básicos o de un mínimo bienestar material, económico y emocional, el machismo aflorará como un producto natural de la misma manera que habrán aflorado tantas otras vías de represión y de violencia contra los varones y, por tanto, contra la ciudadanía en general. El autor Javier de la Puerta, en su libro Refutación del feminismo radical, propone un ejercicio interesante y bastante revelador. Si tomamos los 40 países del mundo con las tasas más elevadas de asesinatos de mujeres entre 2010 y 2012, es decir, los 40 países donde es más peligroso ser mujer, la tasa total de asesinatos del país está por encima de 10 por cada 100.000 habitantes. Para decirlo aún más claro, si comparamos la tasa de víctimas femeninas con la tasa de víctimas masculinas, en todos esos países la tasa de asesinatos de hombres es, por lo menos, el doble que la de mujeres. En 26 de los 40 países, o sea, más de la mitad, es de hecho el triple. Por ejemplo, en México, el 89,3% de las víctimas mortales fueron hombres, mientras que las mujeres fueron el 10,7% de las víctimas. Y en Honduras, los hombres representaron el 93,2% de las víctimas y las mujeres el 6,8%. Bien, vemos que podemos encontrar todo un extenso terreno de investigación y de explicaciones que van más allá de los limitados conceptos de machismo, violencia machista, violencia de género, que suelen reducirlo todo a una sola causa atemporal y absoluta, el machismo, simplificando la realidad y atribuyendo una sola motivación a muchos actos distintos independientemente de las circunstancias alrededor del suceso. Se dice que el fondo de la violencia machista o la violencia de género es el control y el dominio masculino sobre las mujeres, pero hemos visto estudios y también casos concretos en los que ese control, ese dominio, es ejercido por una mujer y sufrido por un hombre, hasta el punto de que si ocultáramos las identidades de perpetradores y víctimas, no seríamos capaces de adivinarlos simplemente conociendo el suceso. Además, decir que hay muchos más casos de dominio masculino sobre la mujer que a la inversa, para justificar que todo es machismo, es igual de tramposo que en el caso de los asesinatos, pues no se dice que más de la mitad de los casos de dominio ejercido por hombres tienen como víctima a otros hombres, tanto en términos de violencia como en términos de homicidio. También suele incurrirse en la trampa de decir que el 98% de las violaciones que se producen en el mundo son perpetradas por hombres, pero no dirán con el mismo entusiasmo que, partiendo del total de hombres,
no llega ni siquiera al 1% de ellos quienes son responsables de ese tipo de actos indeseables. Pero aún así se seguirá considerando la masculinidad, el hombre en general, como fuente de todos los problemas. Nuevamente, atribuir al machismo que el dominio se dé con mayor frecuencia hacia un lado que hacia el otro vuelve a ser un reduccionismo estéril, pues podemos hallar otras explicaciones, otra combinación de factores por los cuales los hombres son más violentos, especialmente con otros hombres. Como apunta Daniel Jiménez, una problemática que puede tener numerosas caras se reduce así a una sola, sin sopesar causas alternativas. No existe interés en explorar la violencia, sino en amoldar todas sus manifestaciones en el contexto de la pareja a una narrativa inamovible. Decíamos que en el año 2011 un total de 257 hombres y 128 mujeres fueron asesinados, probablemente por un hombre. Y al respecto de esta última acotación quisiera aprovechar para anticipar una última objeción o réplica que se me podría hacer, tan común como trivial y peligrosa. Me refiero a que las muertes de hombres no deberían parecernos tan graves porque en su mayoría esos hombres fueron asesinados por otros hombres. No hay aspiración de ir más allá, de entender las circunstancias, el contexto, los factores que pueda haber detrás de esa violencia. No importa porque, ¿qué más da? Son hombres, es su naturaleza, son bárbaros, que se maten entre ellos. Esto, que a cualquier persona con cierta sensibilidad y conciencia no le resultará ni por asomo una objeción válida, sino más bien un despropósito sexista, se ha afirmado en incontables ocasiones para salvar el discurso reduccionista de la violencia machista, y no ha sido nunca declarado un agravio u ofensa grave contra los hombres por el mero hecho de serlo. En este caso parece que no se vulnera ningún derecho humano de los hombres por razón de sexo, ni nada así, por mucho que sea el colectivo entero de hombres quienes reciban tales acusaciones, por no hablar de todas las situaciones desfavorables que hemos ido mencionando y que seguiremos mencionando. Veamos. Tenemos el dato de que en Estados Unidos, entre 1976 y 2005, el 94% de las víctimas mortales de delitos violentos que eran personas de color murieron a manos de otros delincuentes también de color. Sin entrar en ninguno de los muchos e interesantes debates políticos y antropológicos que podría generar este simple dato, solo quiero reparar en cómo de escandaloso sería afirmar que la muerte violenta sufrida por esas víctimas, por ese 94% de personas de color, es menos grave o menos dramática, o habría que prestarle menos atención, por el mero hecho de que los perpetradores de esos homicidios fueron también personas de color. Esa sentencia sería tildada, con razón, de racista. No obstante, cuando se señala que mueren más hombres que mujeres en términos absolutos, no falta quien replica que esas muertes son de menor gravedad porque fueron otros hombres quienes cometieron esos homicidios. Pero, en este caso, el escándalo por sexismo no trasciende, ni siquiera se señala. ¿Por qué no? ¿Por qué la criminalización y el envilecimiento sexista al que continuamente se somete la figura del varón por el mero hecho de serlo no despierta nunca indignación pública por parte de ninguno de los partidos o movimientos que se autodenominan igualitaristas, justos, antidiscriminatorios, democráticos, antifascistas y toda esa ristra de vacuos pseudoconceptos? Como decía al principio, ¿por qué todo varón es visto como un potencial asesino o incluso como un potencial feminicida, si solo una porción ínfima de ellos es responsable de esa clase de actos y además la mayor parte de las víctimas de los homicidios cometidos, como hemos dicho ya muchas veces, son otros varones? Tomando otro año distinto, el 2017, por ejemplo, en España, 49 hombres asesinaron a sus parejas mujeres. 49 siguen siendo muchas muertes. Cualquier número de muertes es de hecho excesivo, por reducido que sea, pero teniendo en cuenta que hay más de 20 millones de hombres en España, 49 asesinos constituye el 0,0002% de los varones que residen en este país. ¿Cómo es posible que se siga considerando que el problema es el hombre en general, en abstracto? ¿Por qué los problemas provocados y los crímenes cometidos por unos pocos hombres se generalizan a todos ellos, pese a que solo una minoría de hombres es responsable de esos actos? Como ya apunté antes, es como si concluyéramos que la culpa de los neonaticidios, cometidos en su gran mayoría por mujeres, es de las madres en general,
de la figura de la madre en abstracto y, en consecuencia, depositásemos sobre el colectivo entero de las madres la responsabilidad de los actos que cometen solo una pequeña fracción de ellas, recelando así de todas las madres, como si todas ellas fueran potenciales filicidas por el mero hecho de ser madres. Suena absurdo, ¿no? En la misma línea, supongamos que consultamos el informe sobre el homicidio en España, que examina los homicidios cometidos entre 2010 y 2012, y descubrimos que el 35% de los homicidios estudiados fueron cometidos por extranjeros y que además, en el caso de homicidios por violencia de género, los extranjeros constituyen el 32%. ¿No resultaría igual de inadecuado realizar, como de hecho ya hacen indirectamente partidos como Vox, una inferencia análoga en este caso, trasladando a todo el colectivo de inmigrantes la culpa de unos actos cometidos por un puñado de individuos? Ambos lados del espectro político caen en el identitarismo basado en el antagonismo entre la gente normal, a quienes intentan identificar con las personas de bien o con el pueblo o con la nación, y los enemigos, que en el caso de la izquierda reaccionaria son los fascistas y los machistas, y en el caso de la derecha ultraconservadora son los musulmanes, por ejemplo, aunque no lo digan abiertamente. En España, por ejemplo, el partido ultraconservador, Vox, suele acusar a los inmigrantes de copar las ayudas sociales o de protagonizar la comisión de ciertos delitos. Recordemos cómo Santiago Abascal intentó transmitir que la mayoría de los beneficiarios de las ayudas de alquiler en la región de Madrid son extranjeros, y para tratar de ilustrarlo usó una artimaña tan ridícula como peligrosa. Comenzó a leer por orden alfabético una lista de inquilinos que iban a recibir esa subvención, entre los cuales solo se pudo escuchar un apellido que sonaba a nacional, a español. Tras esto añadió: «Es la primera página, y si uno pasa las páginas ve esto por todas partes». La trampa es fácil de ver. Muchos de los apellidos musulmanes inician con la letra A. Pero, además, la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid aseguró que el 81% de los adjudicatorios en la última convocatoria son españoles y el 19% nacidos en otros países. De todos modos, como señala Guadalupe Sánchez, es llamativo que en un país abierto y plural se intente identificar a estas alturas apellido con nacionalidad. Como sigue Guadalupe Sánchez, a pesar de los evidentes intentos de trasladar a los medios que este partido no tiene prejuicios contra la inmigración legal y que su preocupación es únicamente la ilegal, no cabe duda de que con este tipo de discursos lo que se pretende es caricaturizar al colectivo de inmigrantes como una carga económica que además se niega a integrarse por motivos culturales. Esto se consigue acuñando términos tendenciosos para describir el fenómeno migratorio, tales como invasión o intrusos. La izquierda identitaria y reaccionaria, por su parte, emplea recursos muy similares a la derecha. Por ejemplo, también hace uso de términos apocalípticos como cultura de la violación en un país como España, que cuenta con uno de los índices de agresión sexual más bajos, o expone datos manipulados o bien los presenta aplicando un enfoque completamente dramatizado. Otro ejemplo interesante por parte de la derecha identitaria, más concretamente, de nuevo, del partido Vox, es el siguiente. Sin llegar a mentir, desde Vox expusieron unas cifras de forma muy tendenciosa, es decir, no de forma neutra, sino tratando de acomodarlos a sus prejuicios. El periodista Matthew Bennett, mencionado por Guadalupe Sánchez en su libro, señaló que un mismo dato puede causar impresiones muy diversas en función del modo en que es presentado al público. Por ejemplo, el dato que dice: solo 3 de cada 10.000 extranjeros son condenados por delitos contra la mujer o por agresión sexual. Este dato puede presentarse también de la siguiente manera: la tasa de condenados por tales delitos se triplica en el caso de los extranjeros frente a los nacionales. La gracia de este dato no es tanto el dato en sí mismo, sino el enfoque. A mí me gusta establecer una distinción entre dos términos que suelen pensarse como sinónimos: mentir y engañar. Mentir consiste simplemente en decir algo que no es cierto, nada más que eso. Pero por otro lado, engañar consiste en exponer un dato cierto y
y a partir de él extraer conclusiones falsas que convienen al que habla. Esto es lo que, a mi juicio, caracteriza a los populismos actuales, tanto de izquierdas como de derechas. No mienten, engañan, que es un acto más subrepticio y más difícil de identificar y desmantelar. En este caso, Vox ha practicado, de forma poco hábil, el engaño. Claro, decir que 3 de cada 10.000 habitantes, de cada 10.000 han cometido un delito, significa que 9.997 de esos inmigrantes, de los 10.000, no ha cometido ningún delito. Así que apenas causa ninguna impresión. Pero al mostrar que 3 de cada 10.000 es el triple de 1 de cada 10.000, sin dejar de ser cierto, no se pone sin embargo el énfasis en el dato real en sí mismo, sino en el hecho de que los extranjeros delinquen 3 veces más que los nacionales. Lo curioso es que, haciendo un uso de la tabla que aparece en el libro de Guadalupe Sánchez, podemos criticar a ambos identitarismos, de izquierdas y de derechas, al mismo tiempo. Según la tabla, podemos colegir lo siguiente. Entre los españoles, el porcentaje de personas que no son denunciadas por delitos contra la mujer o por agresión sexual es del 99,89%. El porcentaje de personas no condenadas por delitos contra la mujer, el 99,93%. El de personas no condenadas por agresión sexual, el 99,99%. Y tenemos, por otro lado, que entre los extranjeros, el porcentaje de personas que no son denunciadas es del 99,51%. El porcentaje de personas extranjeras no condenadas es del 99,79%. Y el de personas no condenadas por agresión sexual, inmigrantes, ¿se entiende?, es el 99,97%. Es decir, incurren ambos populismos en el mismo engaño discursivo para generar una sensación de inseguridad con el objetivo de acaparar votos. Vemos, por tanto, que referirnos a este fenómeno, el del asesinato de mujeres a manos de hombres en España, como algo masivo, asfixiante, constante, omnipresente, como quieren hacer ver desde el pseudofeminismo institucional, es tan ridículo como intentar presentar de la misma forma los neonaticidios cometidos por madres o los crímenes cometidos por inmigrantes en una región determinada. Se trata simplemente de demagogia de la más rastrera que pueda haber, pues se instrumentaliza el asesinato de mujeres con el fin de hacer política, es decir, de crear escenarios ficticios de alarma social, haciendo pasar por norma lo que es excepcional, con tal de justificar una concepción ideológica enormemente desviada. Y es que, aunque carezca de sentido, este tipo de discursos y pseudo-razonamientos funcionan muy bien, porque las narrativas en que se distinguen con claridad las víctimas y los villanos resultan mucho más fáciles de entender y asimilar, del mismo modo que a un niño le resulta mucho más fácil de digerir un cuento con los héroes y los malvados bien diferenciados, que una historia donde los personajes están más humanizados, sean más complejos y tridimensionales, y muestren las ambigüedades y los matices que caracterizan a cualquier ser humano estándar. Aunque no únicamente se trata de eso. Daniel Jiménez, en su magna obra, La deshumanización del varón, resalta la importancia del contraste entre una teoría razonable basada en una multiplicidad de factores y contrastada con grupos humanos actuales, frente a otras teorías, basadas en la maldad masculina sin más. Estas últimas han terminado por imponerse en el imaginario colectivo no solo por ser más fáciles de asimilar, sino también más convenientes políticamente. Si al hombre se le conciencia de que tiene un pecado por expiar, será más fácil convencerle de que pague por ello mediante concesiones políticas o económicas. Fin de la cita. Esta forma de proceder encaja muy bien con la teoría diádica de la moral del psicólogo social Kurt Gray, expuesta por el psiquiatra y experto en psicología evolucionista Pablo Malo en su libro Los peligros de la moralidad.